Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida y agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento con nuestra charla sobre leasing financiero, arrendamiento operativo y renting. Esta charla, por supuesto, es uno de los propósitos de Grupo Bancolombia para entregar a todas las personas y empresas información que les permita saber cuándo decir sí y cuándo decir no para la toma de decisiones que impactan directamente su bienestar o el de su negocio. Es importante entonces contarles que esta charla tendrá una duración de 40 minutos y los 15 minutos finales estarán dedicados a responder las preguntas de todos ustedes. Nos las pueden enviar a través del Twitter con el hashtag #charlaleasing. Una vez finalice la charla, también podrán encontrar disponible la presentación en slideshare.net/Bancolombia y la grabación de esta charla estará en el canal de YouTube de Bancolombia, que por supuesto es youtube.com/Bancolombia. Para este espacio me acompaña la persona perfecta para hablar de leasing y para entender todas estas figuras que para muchos de nosotros son tan desconocidas. Él es Esteban Gaviria Vázquez. Esteban es administrador de empresas de AFIT, tiene un MBA en finanzas de University of Exeter del Reino Unido. Asimismo ha cursado estudios de gerencia de mercadeo de la Universidad de los Andes, geopolítica en AFIT, mercado de capitales en Incolda. Está vinculado al Grupo Bancolombia desde 1995, empezó su carrera como trader, ha sido jefe de mesa de tesorería, director de banca privada, gerente regional de la Banca de Empresas y Gobierno de la región de Bogotá. Desde el 2012 se desempeña como presidente de Leasing Bancolombia y actualmente también es el presidente de la Junta Directiva de Fede Leasing. Buenas tardes, Esteban, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes, Silvia. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir el conocimiento que hay sobre el negocio del leasing con todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muy bien, para comenzar y teniendo en cuenta que tanto las empresas y las personas estamos en una situación globalizada, tan cambiante, el dólar hoy también nos hace preguntarnos muchas cosas. Estamos como frente a un contexto económico y político que nos genera muchísimos retos y precisamente para ello y para poder ser competitivos y sostenibles tenemos que entender y conocer algunas figuras que, aunque son tradicionales, pues para muchos pueden ser desconocidas. Yo por ello quisiera empezar, Esteban, preguntándote una definición muy clara de qué es el leasing financiero. Perfecto, Silvia. El leasing es una figura a través de la cual las empresas pueden acceder a aquellos activos que son necesarios para el cumplimiento de sus propios objetivos. Cuando hablo de activos me refiero a un inmueble, a una bodega, a unos vehículos, a una maquinaria, a todos aquellos activos asociados, por ejemplo, a tecnología. El contrato de leasing financiero, la alternativa que nos ofrece el leasing financiero es que las compañías tienen la posibilidad de darle un mandato a una compañía de leasing para que esa compañía de leasing adquiera esos activos que las empresas necesitan. La compañía de leasing adquiere ese activo y se lo entrega al cliente para que el cliente a su vez haga uso de esos activos. Y a partir de ahí se genera un compromiso de ese cliente de pagar, por supuesto, por el uso de esos activos, con la posibilidad al final del contrato de recuperar la propiedad del activo a partir de ejercer una opción que tiene de compra de ese activo. Hace un segundo mencionabas el tema de coyuntura. Y precisamente es en momentos como estos en los que nuestros empresarios empiezan a explorar esas oportunidades que la coyuntura les ofrece, y en muchos casos a partir de la adquisición de activos que les permiten ser más competitivos es que encuentran los caminos para aprovechar esas oportunidades. Muy bien, cuando una empresa o un negocio requiere adquirir un activo, por ejemplo, un inmueble, existen varias alternativas dentro de esta figura. ¿Podrías explicarnos cada una de ellas, sus beneficios? Es decir, ¿cómo podemos ver cómo esta gran gama, como si fuera un abanico de opciones? Perfecto, Silvia. Digamos, en el menú de decisiones de un empresario, cuando tiene la necesidad de acceder a un activo, hay distintas alternativas. Una puede ser la adquisición del activo con los recursos propios de la compañía, la caja que tiene disponible la compañía, utilizarla para comprar un activo.
Otra es acceder a las, digamos, fuentes de financiación que el sistema financiero ofrece, el crédito tradicional. Otra puede ser decirle a los dueños de la empresa que a partir de, digamos, la inversión de más patrimonio en la compañía, pues la empresa adquiere los activos. Y la última que consideramos nosotros es la más idónea para hacer ese proceso de compra del activo, es el contrato de leasing. En ese contrato de leasing, digamos, hay un montón de beneficios, entre otras que la operación lo que facilita es que el empresario acceda a ese activo en condiciones de plazo y de porcentajes de financiación muy competitivas comparada con esas otras alternativas. Pero adicionalmente que el empresario al momento de tomar la decisión no tiene que asignar los recursos que pueden estar utilizados en asuntos que pueden ser más relevantes para el negocio, en las actividades principales del negocio, congelar esos recursos en otro tipo de activos. Cuando miramos además, digamos, las distintas alternativas en las posibilidades de leasing, encontramos desde el leasing financiero simple, que como te decía ahorita, es una figura a través de la cual la compañía de leasing adquiere el activo, se le entrega al cliente y el cliente paga unos cánones y al final accede a una opción para recuperar la propiedad del activo. En otros casos, y dependiendo del tipo de activo, existe la posibilidad de que si el cliente no quiere recuperar la propiedad de ese activo, al final simplemente entra a la operación de leasing, la compañía le entrega para uso y goce al cliente de ese activo y al final simplemente la compañía de leasing se queda con la propiedad del activo y lo comercializa. De manera tal que hay, digamos, una serie de posibilidades que nos ofrece el leasing bastante amplias. Ahorita, en el momento que hablabas pues como de la definición de esta figura, se me ocurría pensar y preguntarte en, pues las personas que nos están viendo se podrían clasificar desde personas naturales, como cualquiera de nosotros, los pequeños y medianos empresarios y los grandes empresarios. Puede que una persona diga, no, esto no es para mí. Así como un pequeño empresario también puede de pronto pensar, definitivamente esto es para los grandes empresarios. Yo quisiera que nos explicaras por qué el leasing puede calzar en los zapatos de cualquiera de estos tres. Esa es una muy buena pregunta, Silvia. Y yo diría que efectivamente el leasing es un vehículo que se ajusta a las necesidades de cualquier tipo de cliente. Cuando estamos hablando de las personas naturales, una figura de leasing a través de la cual nosotros compramos el activo por el cliente en plazos muy competitivos, usualmente largo plazo, en porcentajes de financiación altos, en condiciones de tasa competitivas, digamos, que se ajustan de manera muy cercana al flujo de caja de la persona, es un vehículo idóneo para que una persona natural acceda a los activos. Principalmente estamos hablando de las personas naturales usan este producto para vivienda a través del leasing habitacional o vehículos. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, uno de los principales elementos y los principales obstáculos que las pymes tienen que sortear para cumplir sus propios objetivos es precisamente el acceso a crédito. Es que en muchas ocasiones cuando van al sistema financiero a solicitar crédito encuentran un número importante, una serie importante de restricciones. El leasing lo que permite o lo que facilita es superar esos obstáculos en la medida en que, como la compañía de leasing tiene la propiedad del activo, el riesgo desde la compañía de leasing, digamos, está bastante más controlado que una operación de crédito tradicional, y en ese orden de ideas la capacidad que nosotros tenemos de entregarle al pequeño empresario, pequeño y mediano empresario, una financiación que se ajuste en plazos y en porcentajes de financiación a su flujo de caja es mucho mayor que las figuras de financiación tradicional. Y de igual manera en la gran empresa, este es un mecanismo adicional, digamos, hace parte del menú de financiaciones, y si bien en la gran empresa, digamos, las restricciones de acceso al crédito no es tan generalizado, por supuesto que poder acceder a un vehículo que en términos de plazo, porcentajes de financiación,
le permita o se ajuste mejor a sus necesidades de caja, pues lo que hace es complementar esas alternativas que tienen el gran empresario a la hora de tomar decisiones de acceso a los activos. Muy bien, aquí ya que hablas de estos activos y teniendo claro que entonces el leasing me permite acceder a un activo precisamente gracias a este arrendamiento, por decirlo así, financiero, ¿cuáles son entonces esos activos a los que yo podría acceder, esos activos productivos a los que yo puedo acceder a través de esta figura del leasing? Silvia, las personas y empresas a través del leasing hoy pueden acceder a casi cualquier tipo de activo. Lo decía ahorita, cuando hablo de un activo me refiero a cualquier propiedad o equipo que use el empresario o que requiera o necesite la persona para cumplir un objetivo de negocio en el caso de las empresas o un sueño en el caso de las personas. Entonces, estamos hablando de principalmente inmuebles, y en inmuebles el menú es tan amplio como quieras, desde, digamos, vivienda, cuando se trata de leasing habitacional, cualquier tipo de vivienda. Y en el caso de las empresas inmuebles, estamos hablando de cualquier tipo de inmueble comercial, bodegas, oficinas, poniéndonos en los zapatos, por ejemplo, de los comerciantes, locales comerciales, plantas industriales. En el caso de maquinaria, cualquier tipo de maquinaria, desde una maquinaria muy específica para una industria, por decir una caldera, una línea de producción específica, pasando, por ejemplo, por equipos para la construcción, maquinaria amarilla, grúas, montacargas. En vehículos de transporte, cualquier vehículo, desde un carro liviano que utilizas tú o utilizamos cualquier persona para nuestro propio desplazamiento, hasta vehículos, digamos, con mayor capacidad de carga para pequeñas empresas o vehículos pesados para transporte de carga. Y estamos hablando de la posibilidad de acceder a un vehículo o en muchos casos a grandes flotas de vehículos que también en el mercado a través de la figura de renting se puede acceder a soluciones muy completas para gestión, por ejemplo, de flotas de vehículos. Y me falta por mencionar los activos de tecnología. Cualquier activo asociado a la tecnología, ya sean los más de oficina como los computadores portátiles o los computadores de escritorio, pero todo lo que significa arquitectura aplicativa, todo lo que hay detrás del funcionamiento de las compañías desde el punto de vista de tecnología es sujeto de una operación de leasing. Lo importante acá, y pues a manera como de un mini resumen que a mí me gusta ir haciendo en la medida en la que vamos hablando, es para poder aplicar a la figura del leasing, sí o sí tienes que hablar de un activo tangible. No puede ser, es decir, un crédito, pero un crédito sobre la base de una operación para pagar una deuda, sino que es para la máquina, el carro, el inmueble, pero no para, por ejemplo, resolver un pasivo en algo pues, puntual. Exactamente, Silvia. Tiene que existir, digamos, el elemento esencial es el activo, es o la bodega o el vehículo. A partir de ahí es que se estructura la operación. Y entre otras, eso nos permite, digamos, cumplir los dos objetivos. El primero, pues entregarle a las empresas esos activos para que puedan cumplir sus propios objetivos de negocio. Y desde la lógica de la compañía de leasing, tener la propiedad de ese activo… Claro, es tu garantía. Es lo que en muchas ocasiones nos permite ofrecer unas condiciones de financiación que se ajusten muy bien a las necesidades del cliente. Muy bien, hablamos de las soluciones que ofrece el leasing. Tengamos como esta definición clara entre lo que es el leasing financiero y el arrendamiento operativo. Perfecto, Silvia. Digamos que la principal diferencia entre el leasing financiero y el arrendamiento operativo está en la vocación de propiedad. Y me explico. Cuando una compañía necesita un activo y está convencida de la necesidad de conservar ese activo en el muy largo plazo, aún después de terminar el contrato de leasing, el vehículo idóneo, el mejor mecanismo es una operación de leasing financiero. En esa operación de leasing financiero, la compañía de leasing, por mandato de ese cliente, compra el activo, se lo entrega a la empresa para su uso y goce, la empresa paga unos cánones mensuales y al final tiene una opción de compra
que le permite hacerse a la propiedad de ese activo. Esa es la operación de leasing financiero. La operación de arrendamiento, por el contrario, a lo que le apunta es a aquellas situaciones en las cuales el empresario no tiene vocación de propiedad de ese activo, es decir, que al final del contrato no quiere conservar ese activo, por múltiples circunstancias, porque entiende que el activo es obsoleto, o porque quiere renovar una tecnología, o porque quiere mantener unas ciertas características en los activos. En ese caso, la compañía de leasing identifica la necesidad o el cliente define cuál es el activo que quiere, la compañía de leasing lo adquiere, el cliente recibe para su uso y gozo ese activo durante la vida del contrato y al final no hay una opción de compra por parte del cliente. Quiere decir que el cliente tiene, digamos, dos principales opciones. O rearrienda ese activo, es decir, alarga, digamos, la vida de ese contrato de arrendamiento, o simplemente termina el contrato devolviendo el activo a la compañía de leasing, y en ese momento la compañía de leasing lo que puede hacer es buscar otro cliente que quiera arrendar nuevamente ese activo, o simplemente ir al mercado y vender ese activo. Ok. Teniendo en cuenta entonces esta claridad entre una solución y la otra, ¿en qué momento entonces es valioso para una empresa o una persona el leasing financiero? Fundamentalmente cuando la compañía quiere conservar la propiedad del activo. Yo diría que ese es el elemento Clave. esencial, el elemento clave. Si yo considero que ese activo, que la propiedad de ese activo la debo conservar o la quiero conservar por cualquier motivo estratégico al final del contrato, la alternativa es leasing financiero. Por el contrario, si yo no quiero tener propiedad de ese activo al final, la alternativa es arrendamiento. Y te doy un ejemplo que creo que lo ilustra bien Silvia: tecnología. La forma en la que la dinámica del mundo de la tecnología avanza en los últimos años, lo que hace es que cualquier dispositivo de tecnología que hoy es digamos, estado del arte en términos de desarrollo, pues en 3 años es obsoleto. O en 6 meses. O en 6 meses, en el peor de los casos. Una compañía que está haciendo inversiones importantes en tecnología no se puede dar el lujo de hacer unas inversiones muy, muy significativas y al final terminar con unos activos que ya son obsoletos. En tecnología, la gran mayoría de los negocios se hacen a partir de operaciones de arrendamiento. Quiere decir que el cliente al final no tiene vocación de propiedad de ese activo y una vez termina el contrato de arrendamiento, en muchas ocasiones toma decisión de rearrendarlo mientras hace el proceso de renovación de tecnología, y esto es comprar nuevamente los equipos, pero usualmente al final simplemente termina el contrato y devuelve los activos, de manera tal que la compañía de leasing lo que hace es comprar nuevamente unos activos y entregarle unos activos, digamos, en un estado de actualización tecnológica para que la empresa los use por un periodo nuevamente de 2 o 3 años. ¿Cuáles pueden ser otros beneficios del leasing financiero para una persona o para una empresa? En general, los que te había mencionado hace un rato, la posibilidad de la persona o de la empresa de tener un mayor porcentaje de financiación, de acceder a unos plazos, digamos, amplios que se ajustan a la capacidad de pago de la empresa o de la persona, en condiciones en general más flexibles en términos de amortización que lo que en promedio ofrece una operación de crédito. Pero hay otros digamos, atributos, otros beneficios que son importantes y que es importante resaltar. Por ejemplo, cuando se trata de un activo importado, hay muchísimas compañías que no tienen dentro de su estructura organizacional áreas especializadas en importaciones, por ejemplo, en todo el proceso aduanero y cambiario. Las compañías de leasing tenemos esa capacidad de comprar activos en plaza, es decir, que alguien importó, pero también si el cliente encuentra que el proveedor de su activo está en el exterior y el activo está en el exterior, nosotros podemos hacer por el cliente el proceso de importación de ese activo, de manera tal que le ahorramos al cliente un montón de costos asociados a la gestión y le facilitamos el acceso a ese activo que es importado.
por ejemplo, desde el punto de vista de seguros, en la medida en que las compañías de leasing tienen pues un portafolio de activos tan grande, en general son usuarios pues de pólizas colectivas con las compañías de seguros, y esa posibilidad de tener pólizas colectivas lo que permite es en muchos casos trasladarle al cliente condiciones de esas pólizas en términos de precio muy competitivas. Esas son pues digamos otros de los elementos que terminan digamos explicando los beneficios del leasing. Pues, absolutamente valiosos. Volviendo a la solución del arrendamiento operativo, ¿cuál entonces sería también la funcionalidad de esta solución? Como te decía Silvia, el elemento esencial, digamos el asunto clave es vocación de propiedad o no. De acuerdo. En ese orden de ideas, el funcionamiento es relativamente parecido, si bien digamos, la estructura legal y contractual es diferente. El funcionamiento es relativamente parecido, el cliente o el empresario identifica el activo, la compañía de leasing adquiere ese activo, por supuesto, como se trata de un activo que al final va a conservarse en la propiedad de la compañía de leasing, los asuntos asociados al valor futuro de ese activo son muy importantes, de manera tal que la compañía de leasing tiene que hacer un ejercicio muy juicioso de entender ese activo para proyectar ese valor futuro, de manera tal que en el momento en que el cliente termine el contrato y devuelva el activo, pues la compañía de leasing efectivamente pueda salir a hacer una comercialización o a rearrendar ese activo a otro cliente en condiciones que al final resulten siendo, digamos, aceptables desde lo económico y por tanto pues rentables para las dos partes. Pero en la práctica, digamos, el funcionamiento es relativamente parecido. El cliente igual usa el activo, el cliente tiene la obligación de pagar un canon de arrendamiento, el cliente tiene la obligación de hacer un buen uso de ese activo, de manera tal que si por alguna circunstancia el activo se deteriora por razones más allá del uso normal, pues el cliente el empresario pues es responsable por esto, y esos pues son los elementos que de alguna manera lo diferencian del leasing financiero, pero como te digo, en general en la mecánica es relativamente parecido. Entre estas funcionalidades y pues los beneficios del arrendamiento operativo, pensaría uno, pues y obviamente con todo el desconocimiento te lo pregunto, ¿esto podría, por ejemplo, impactar mis estados financieros? ¿O yo voy a tener entonces un incremento significativo en las cuotas que tengo que pagar? ¿Cómo realmente, digamos, funciona esta figura para quienes nos están viendo? Sí, Silvia, digamos que el impacto en los estados financieros depende mucho del tipo de producto, si es un leasing financiero, si es un arrendamiento operativo, si es un renting, y también depende mucho del tipo de activo. En general, la operación de arrendamiento operativo tiene un menor impacto en la caja del cliente. Los cánones usualmente son levemente inferiores que el leasing financiero, puesto que al final la compañía de leasing comercializa el activo y tiene la posibilidad de obtener un retorno que hace que ese canon pueda ser inferior. Insisto, depende mucho del tipo de activo. En la operación de arrendamiento operativo puro, y aquí pues no quisiera entrar pues mucho en el detalle de normas contables internacionales, pero efectivamente dependiendo de una serie de criterios que las normas contables internacionales definen, la operación podría estar por fuera del balance del cliente. Quiere decir que adquiere el activo, la compañía de leasing adquiere el activo está en el balance de la compañía de leasing, el cliente lo que adquiere es el derecho a hacer uso de ese activo y ni el pasivo ni el activo están en el balance del cliente. Pero insisto, Silvia, esa figura, digamos, de arrendamiento operativo, para que pueda estar por fuera del balance del cliente, tiene que cumplir unos criterios que las normas contables internacionales definen y que efectivamente hacen ese proceso de análisis, uno bastante, digamos, detallado y técnico, de manera tal que hay que revisarlo pues con base pues en cada uno de los distintos casos.
Hablemos del leasing internacional. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definir? El leasing internacional, Silvia, básicamente es una figura en la que el proveedor de un activo está en una geografía X y el comprador de ese activo está en una geografía Y, es decir, están en distintos países. A través de la figura del leasing internacional se tiene la posibilidad de juntar esos dos frentes, el proveedor en el exterior y el comprador en otro país, y cumplir el mismo propósito del leasing local, simplemente que por tratarse de una operación entre un proveedor en el exterior y un comprador local, la operación se denomina en dólares. Quiere decir que el contrato de leasing está en dólares. Y a partir de, adicionalmente, se le da un tratamiento aduanero a ese activo especial que en algunas ocasiones le permite al cliente, digamos, aprovechar algunas ventajas desde el punto de vista de carga impositiva. Pero digamos, la esencia está en poder acceder a ese proveedor en el exterior, importar ese activo, hacer uso de ese activo y pagar unos cánones en dólares. Obviamente, cuando estamos hablando de pago de un canon en dólar, significa una exposición a riesgo de tasa de cambio, de manera tal que, obviamente, la coyuntura hoy lo que indica es que esa es una operación ideal. Pero se actualiza según la tasa se va aumentando, como en este caso. Así es. Okay. Efectivamente, el cliente que accede a esa operación tiene una exposición a la tasa de cambio. De acuerdo. Por eso es que es una figura que se ajusta mucho más a aquellas compañías que tengan ingresos en dólares, de manera tal que se pueda dar una cobertura natural, que si sube el dólar, evidentemente se encarece el pasivo, pero si tengo ingresos en dólares, se me incrementan también mis ingresos y se da esa cobertura natural. La operación de leasing internacional no aplica para cualquier tipo de activos. La norma determina específicamente un grupo de activos, básicamente se refiere a bienes de capital, de manera tal que también es importante revisar caso a caso cuál es la necesidad específica, porque puede ser que en un activo determinado no encaje dentro de aquellos que la norma define y entonces no sería sujeto de leasing internacional, pero en general digamos que todo lo que se determine como bien de capital puede aplicar. Aprovechemos el momento también y hagamos entonces definición de bien de capital, porque también esto tiene que ver con la posición arancelaria, estas particularidades. Creo que es interesante pues aprovechar el escenario para explicarlas. En este caso específico hablamos fundamentalmente de maquinaria, equipos, elementos, digamos, que usualmente son usados en procesos industriales. Yo no quisiera entrar en detalle de eso, Silvia, porque como muy bien lo dijiste, aquí estamos entrando pues al nivel de detalle de partidas arancelarias. Tal vez lo que creo que es importante decir es que está la figura, está la alternativa de leasing internacional, y que cuando un cliente encuentre la necesidad de interactuar en un modelo de este tipo, pues su asesor en la entidad de leasing o en la entidad financiera que elija estará en capacidad pues de apoyarlo en la definición y en la revisión de qué tanto se ajusta o no a la necesidad específica de la figura. Muy bien, ahorita estuvimos hablando pues bastante de la figura, pero yo sí quisiera que resumiéramos en cuáles son los beneficios de este producto del leasing internacional. Yo diría que básicamente la posibilidad de interactuar con proveedores en el exterior, acceder a activos pues que están en el exterior, obviamente a partir de lo que la norma permite, poder importar esos activos en condiciones especiales, principalmente asociado a procesos de importación temporal, y la posibilidad de, digamos, de diferir en el tiempo los tributos aduaneros. Cuando se trata de aquellas compañías que tienen ingresos en dólares, pues digamos, el beneficio de tener un pasivo en dólares que les da esa posibilidad de tener una cobertura natural, yo lo plantearía como un factor adicional de, digamos, de atributo del leasing internacional. Pues ya tenemos claro que efectivamente impacta el alza del dólar, con esta devaluación del peso
grande, pues obviamente creo que todos estamos en un momento, pues por decirlo así, de medio pánico, pero ¿qué tanto entonces recomendarías tú un leasing internacional a la luz de esta situación y de esta coyuntura en la que estamos, independientemente pues de la condición que ya dijiste, pues que sea una empresa que también tenga unos ingresos en dólares? Sí, como lo dijiste, pues la coyuntura es compleja, es bastante difícil uno aventurarse en este momento a proyectar la evolución de la tasa de cambio. Y en ese orden de ideas, pues no quisiera meterme en ese terreno porque corro el riesgo de equivocarme y no quiero. Yo diría que hoy el leasing internacional el leasing internacional se ajusta a aquellas compañías que tienen ingresos en dólares, que tienen activos en dólares y para las cuales un pasivo en dólares les permite tener una cobertura natural. Lo otro ya es, digamos, meternos en el terreno de la especulación, si es que ya subió lo suficiente, si va a corregir, si no va a corregir, y obviamente ese terreno es bastante complejo en este instante. Yo limitaría esa decisión como a ese criterio, exactamente. Perfecto. No, me parece muy bien. Sí, creo que en este momento nadie puede sentarse a hablar del dólar con propiedad porque pues la especulación y las sorpresas que nos ha dado pues inevitablemente no pueden dejar de reconocerse. Así es. Hablemos del renting. ¿Qué es renting? Perfecto, Silvia. Renting es fundamentalmente una solución de arrendamiento operativo. Y acuérdate que yo ahorita hablaba que el arrendamiento operativo tiene como elemento esencial la no vocación de propiedad por parte del empresario, es decir, el empresario no quiere tener la propiedad de ese activo al final del contrato. La diferencia entre el arrendamiento operativo y el renting es que la propuesta de renting, a diferencia del arrendamiento operativo, incluye un elemento muy importante que es servicios. Quiere decir que el cliente que quiere hacer una operación de arrendamiento operativo sobre un activo determinado, y hablemos por ejemplo de un tractocamión o de unos tractocamiones, a través de la operación de renting tiene la posibilidad de hacer uso de esos activos, de esos tractocamiones por un periodo determinado, digamos 5 años, pero adicional la operación de renting, contrario a lo que sucede en arrendamiento operativo, la compañía de renting le presta los servicios a ese activo. ¿Qué significa prestar los servicios a ese activo? Es que le provee el mantenimiento del activo, es decir, cada tantos kilómetros una rutina específica de mantenimiento. Pero además, dependiendo también de la decisión que el cliente tome, puede tener mantenimiento correctivo, soluciones correctivas, es decir, que si tuvo un choque, pues la compañía de renting soluciona eso. Y digamos que la propuesta de renting ha ido evolucionando casi que hacia todo el universo de necesidades desde el activo. Por ejemplo, un renting completo podría inclusive incluir el mantenimiento de las llantas. Si digamos, las llantas llegaron a un nivel de uso en que es necesario reparar, la compañía de renting hace la inversión de esas llantas y el cliente simplemente sigue haciendo uso de un activo en perfectas condiciones, casi que de manera permanente. Al final de la operación, tal como lo he dicho, sucede en el caso del arrendamiento operativo, el empresario que tiene el contrato de renting devuelve los activos, la compañía de renting los rearrienda o los comercializa y el empresario tiene la posibilidad de volver a empezar un nuevo contrato de renting, usualmente con una flota nueva, con las ventajas que desde el punto de vista de eficiencia y de digamos, mayor disponibilidad ofrece el hecho de tener unos vehículos nuevos. Desde esta perspectiva, asumiría uno que es una figura muy valiosa, sobre todo, por ejemplo, para las pymes. ¿Qué valora una pyme de una figura como el renting? Fundamentalmente la posibilidad de que una compañía de renting traslade a la pyme un montón de economías de escala que tiene por ser, digamos, un demandante digamos, una mayor escala de los activos. Una compañía de renting compra mucho más vehículos que los que compra una pequeña y mediana empresa. Una compañía de renting usualmente hace negociaciones con una red de talleres que le permite que esa compañía o que ese empresario acceda a unos precios muy competitivos.
La compañía de renting también hace negociaciones con la compañía de seguros. La compañía de renting asume un montón de procesos y trámites que usualmente necesitan los vehículos. Al final, entonces, el principal beneficio para la pyme es, primero, contar con vehículos en el mejor estado y aprovechar las ventajas que en términos de disponibilidad y eficiencia eso significa, pero además hacerlo en condiciones, digamos, económicas muy positivas. Y por supuesto, como no hay vocación de propiedad, pues al final devuelve el activo y lo que le permite eso es mantener una flota, digamos, muy actualizada de manera permanente. Creería uno, o se entiende, o digamos como en las leyendas urbanas tan comunes en estos temas financieros, pues se dice que esta figura es un poquito más compleja que un crédito. ¿Qué tan cierto es esto? Digamos que en la medida en que, por supuesto, la propuesta es mucho más amplia, porque en un crédito, y para hacer el paralelo, si un empresario va a comprar unos vehículos por un crédito, pues básicamente lo que hace es hacer un trámite, digamos, de estudio con su entidad financiera, la entidad financiera le entrega unos recursos y ese empresario pues va a un proveedor, a un concesionario y compra unos vehículos. Todo ese trámite que hay detrás pues lo asume el empresario. Sin embargo, en la figura de renting, la propuesta es mucho más amplia porque el empresario, por supuesto, accede al activo, pero accede también a esa propuesta de servicios. Entonces es posible que en la construcción, digamos, del contrato haya un levemente mayor nivel de complejidad que en el de una operación de crédito, pero fíjate que en la operación de crédito el empresario tuvo que hacer todos los trámites y una vez recibe el activo, pues tiene que administrar ese activo durante todo el tiempo que lo tiene. Caso contrario, o mejor, de manera contraria en la figura de renting, todo ese proceso lo hace la compañía de renting. Entonces, puede ser que al final a nivel contractual haya algo de mayor complejidad, pero esa complejidad más que se justifica en la medida en que la propuesta de renting le entrega al empresario una solución muy completa. Muy bien, hablemos de una alianza vendor. ¿Qué es? Mira, Silvia, en el negocio de leasing, y creo que lo he dicho en varias ocasiones, hay, digamos, un triángulo fundamental. Ese triángulo fundamental es, empezando pues por el empresario, el siguiente, digamos, vértice es la compañía de leasing, y el tercero es el proveedor. Es decir, un empresario le da instrucciones a la compañía de leasing que adquiera un activo, la compañía de leasing interactúa con el proveedor de ese activo, compra ese activo por mandato del empresario y al final la compañía de leasing le entrega ese activo al empresario para que haga uso y disfrute, digamos, del activo. De esta manera, digamos, la interacción con el proveedor es fundamental. Un convenio vendor no es nada distinto. Bueno, y en una empresa de leasing pues hay un número muy importante de proveedores, porque seguramente hay un activo que puede ser, que lo puede pedir un cliente, pero hay un mismo activo que muchos clientes pidan, de manera tal que la interacción de la compañía de leasing con un proveedor sea muy constante. En ese caso uno encuentra muy buenas posibilidades de construir unas relaciones mucho más cercanas con ciertos proveedores, para que a partir de esas mejores relaciones que se construye con el proveedor se definan condiciones especiales que a su vez mejoran la oferta al cliente. Por ejemplo, un proveedor de maquinaria amarilla, a partir de un convenio vendor con una compañía de leasing, define que a los clientes de esa compañía, de ese proveedor de maquinaria amarilla que quieran comprar un equipo determinado, si utilizan la financiación o las alternativas de financiación que tiene la compañía de leasing, tienen, por ejemplo, un descuento especial, o tienen, por ejemplo, unas condiciones en términos de la garantía mejores. De manera tal que al final el convenio vendor lo que hace es facilitar la labor comercial del proveedor, trasladándole al cliente beneficios producto de la utilización de ese convenio vendor. Muy bien, como lo dijimos al inicio de esta charla, vamos a tener un espacio también para las preguntas. Tengo entendido que han llegado muchísimas de ellas, así que vamos a comenzar con la voz de nuestros, digámoslo así, televidentes. Vamos a hacer entonces la pregunta que nos hace el Hotel Real. La pregunta es la siguiente:
El endeudamiento con leasing compromete en gran parte el flujo de caja para cualquier otro crédito bancario. Silvia, digamos que la operación de leasing, por supuesto que lo que, digamos, en el proceso de aprobación de una operación de leasing, efectivamente es muy importante para las compañías de leasing conocer la situación financiera de sus clientes, entender los flujos de caja de sus clientes. Al final son esos flujos de caja los que van a atender las obligaciones producto del contrato de leasing. De manera tal que efectivamente cuando hay una operación de leasing, las entidades financieras, digamos que incorporan esa obligación a todas las demás para efectos de definir la capacidad de pago de un cliente en determinado momento, de forma tal que si las operaciones de leasing afectan, en la medida en que afectan, digamos, la caja del cliente, se incorporan en los análisis y se tienen en cuenta para efectos de definir esa capacidad de pago del cliente y por tanto, digamos, el tamaño y la tipología de financiación que se ajusta a esa situación del cliente. Anderson Restrepo nos pregunta sobre el leasing habitacional. ¿Qué más podemos ampliar sobre esta solución? Mira, Silvia, el leasing habitacional es, digamos, una figura digamos, de financiación de vivienda que complementa las otras que hay en el mercado, principalmente el crédito hipotecario. El leasing habitacional tiene exactamente los mismos beneficios que tiene el crédito hipotecario desde el punto de vista tributario, pero la figura del leasing habitacional tiene unas ventajas adicionales, principalmente desde el punto de vista de porcentajes de financiación. En el crédito hipotecario usualmente esos porcentajes llegan mejor, por ley el porcentaje de financiación en crédito hipotecario es máximo el 70%, en el caso del leasing habitacional ese porcentaje sube al 80%. Entonces, digamos que en general las condiciones con el crédito hipotecario son iguales en términos tributarios. Desde el punto de vista de estructura financiera de la financiación del leasing habitacional tenemos o tiene el leasing habitacional ciertas ventajas, como ya lo decía, asociadas a un mayor porcentaje de financiación. Muy bien, Solintec nos pregunta si el activo para el cual aplica el leasing tiene que ser nacional o puede ser importado, para que aclaremos entonces un poco sobre el leasing internacional. Sí, y la aclaración no solo va al leasing internacional, sino en general al leasing, porque como te lo decía ahorita Silvia, ese activo que el cliente está o que el cliente elige puede estar en plaza, y en ese caso simplemente la compañía de leasing hace la adquisición de ese activo a un proveedor en plaza, una factura simple local, o puede ser un activo que esté produciendo un proveedor en el exterior. En ese caso existe la posibilidad de hacer un proceso de importación, lo puede hacer el cliente y cuando el activo esté, digamos, nacionalizado, la compañía de leasing lo adquiere, o lo puede hacer la compañía de leasing a través de la figura del leasing de importación. La compañía de leasing desarrolla todas las actividades propias de ese proceso de importación, importa el activo, lo pone en plaza, se lo entrega al cliente, le paga al proveedor en el exterior y la figura es, y al final es un contrato de leasing financiero denominado en pesos. Pero también se puede dar, dependiendo, como te decía ahorita, del tipo de activo, la figura de leasing internacional. Ese activo se le compra al proveedor en el exterior, se hace el proceso de importación temporal y en ese caso el leasing, el contrato de leasing está denominado en dólares. Muy bien. Sara Vanegas pregunta, ¿a quién le corresponde pagar el impuesto? Aquí es importante, Silvia, hacer la diferenciación. Si es una operación, en general, si es una operación de leasing financiero, el impuesto la responsabilidad de pago del impuesto es del locatario. Cuando digo locatario me refiero al empresario que está haciendo, digamos que es el titular de ese contrato de leasing o que está haciendo uso del activo. Entonces, es el empresario, el cliente, el locatario, quien tiene la responsabilidad de pagar el impuesto. En las operaciones de arrendamiento operativo, usualmente, dependiendo de la figura, pero usualmente
las responsabilidades tributarias recaen en la compañía de leasing. Ahora, es importante hacer una claridad. Por ejemplo, en el caso específico del leasing habitacional, depende mucho digamos, de la ciudad donde esté el activo. Y quiero ejemplificar esto. En el caso, por ejemplo, de Medellín, en algunas ocasiones tributos como por ejemplo un tributo de valorización que recientemente en ciertas zonas de la ciudad se ha dado. El municipio de Medellín le factura a la compañía de leasing. En ese caso la compañía de leasing paga el tributo y después se lo cobra al cliente. En el caso, por ejemplo, de los inmuebles en Bogotá, el distrito lo que hace es enviarle directamente al empresario o a la persona la factura de su impuesto predial y es la persona quien paga el impuesto predial. En cualquier caso, en leasing financiero, en general, la responsabilidad de los impuestos es del empresario y en las operaciones de arrendamiento operativo, por lo general, esa responsabilidad es de la compañía de leasing. Muy bien, Esteban, la verdad es que hemos tenido demasiadas preguntas de las personas y pues como vemos que están tan interesadas en conocer más, pues si hay tantas inquietudes frente a este tema, los vamos a invitar a enviar pues como todos sus cuestionamientos e inquietudes a través del inbox de Facebook o a través de nuestra cuenta de Twitter que es @Bancolombia. Esteban, muchísimas gracias por todas tus claridades y pues obviamente por compartir con nosotros toda la información sobre estas figuras que tiene el leasing para pues obviamente los colombianos y tengan claro, no solamente para las empresas y grandes empresas, sino también para las pymes y personas naturales. Mil gracias. Mil gracias a ti, Silvia, muy amable. Muy bien. Hacer un uso responsable del dinero y de tu banco te permite a ti y a tu empresa crecer sosteniblemente. Para una mayor información te invitamos a visitarnos en nuestra página web www.leasingbancolombia.com. A todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados en este espacio, la verdad se nos fue el tiempo rapidísimo, no sentimos ni los minutos que pasaron y bueno, reiteramos la invitación de enviar todas sus preguntas y de escribir directamente o a través del inbox de Facebook o de la cuenta de Twitter @Bancolombia para que con esto entonces podamos resolver las inquietudes que quedan sobre el tintero frente a este tema. Muchísimas gracias por su conexión y nos vemos en una próxima charla.